En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará». Palabra del Señor. La fiesta del martirio de San Esteban nos habla, en primer lugar, de cómo el odio que existe en el mundo, en el corazón del ser humano, puede llevar a realizar verdaderas atrocidades. San Esteban fue apedreado por ser luz. Él explicaba las Escrituras a la luz del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Explicaba ese Antiguo Testamento como esa preparación que Yahvé había llevado a cabo para que el pueblo de Israel pudiera acoger al Salvador. Y porque interpretaba las profecías y las Escrituras en la clave de que Cristo era el culmen, la plenitud, el cómo en él se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Por eso fue perseguido por los judíos. Tan es así que encontró la muerte lapidado porque consideraban que era un hereje, dado que decía que no había que acudir al templo para encontrarse con Dios, puesto que, siguiendo las palabras de Cristo, uno se encontraba con Dios no yendo al templo de Jerusalén, sino adorándolo en verdad y en justicia en el corazón. Y Cristo es la presencia real de Dios en medio de nosotros. Por eso fue perseguido y por eso encontró la muerte. Pero aquello que le ocurrió a Esteban, defender la verdad y por eso encontrar la muerte, es algo que desgraciadamente se repite hoy también en nuestros días. Hay en muchos países donde la Iglesia está perseguida. E incluso en Occidente, en cierto modo, hay una persecución a la Iglesia, no cruenta, pero sí incruenta. Cuando se aprueban leyes que van en contra de la dignidad de la persona, cuando se aprueban leyes que están ideologizadas, movidas por esa ideología de género que quiere quitar la huella de Dios en la creación, tanto en el ser humano como en el resto de criaturas, y la Iglesia eleva su voz, es perseguida. Es perseguida porque te dicen: usted puede hablar lo que quiera, pero en la Iglesia, y no tiene derecho a que su visión se traslade a las leyes que aprueba el Parlamento. ¿Cómo no vamos a tener derecho? No solo porque somos ciudadanos, y como ciudadanos tenemos el mismo derecho que tienen el resto de ciudadanos a que su manera de ver la vida se refleje en las leyes, sino que además nosotros pedimos que se cumpla la ley natural. Es decir, cuando Dios nos creó, puso en nuestro corazón como criaturas una ley. Y por eso creemos que esa ley es fundamental para la buena convivencia entre los hombres. ¿Cómo no vamos a pedir que se respete la vida? Desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. ¿Cómo no vamos a pedir que se respete ese designio de Dios por el que creó hombre y mujer al ser humano y por el que puso en el corazón del ser humano el deseo de unirse el varón a la mujer para formar una sola carne y de esa manera vivir en familia? ¿Cómo no vamos a pedir que se defienda eso? ¿Cómo no vamos a pedir que los padres tengan derecho a educar a sus hijos en sus convicciones? Porque los hijos no son del Estado.
El Estado tiene una misión subsidiaria de colaborar con los padres en la formación y educación de los hijos. Cuando esto predicamos, muchas veces somos incómodos. Incómodos porque no nos dejamos llevar por esta ideología imperante en nuestros días. Dios quiera que no nos persigan cruentamente, pero sí que molestamos. Y porque molestamos, en cierto modo, intentan también arrinconarnos. Pero hay países donde la Iglesia está siendo perseguida. En China está siendo perseguida. En Nicaragua está siendo perseguida. En tantos otros lugares la Iglesia es perseguida porque es incómoda. ¿Y cuándo es incómoda? Si es fiel a la verdad de Cristo, entonces es incómoda. Si la Iglesia se pliega a los designios de los poderosos, entonces no es perseguida. Pero entonces, ¿para qué sirve la Iglesia si no lleva a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida? Preguntémonos nosotros, ¿seremos como Esteban, fieles al amor de Dios, a la verdad? Y por lo tanto, aunque nos puedan perseguir, etiquetar, nuestra fidelidad a Dios está por encima de la comodidad de que nos puedan señalar con el dedo o de que, en algunos casos incluso, podamos tener que pagar con la vida la osadía de ser fieles a Dios. Pidamos al Señor para que la Iglesia pueda, en libertad, proclamar la verdad del Evangelio, pero pidamos ante todo que los cristianos seamos fieles a Dios, fieles a aquel que por nosotros entregó la vida para que tuviéramos vida, a aquel que se hizo pobre para que nosotros pudiéramos gozar de la riqueza de la vida divina. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.